Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Ponte en Cultura. Esta tarde nos encontramos, bueno, extrañando a nuestra compañera Jackie que no se ha podido conectar. Y pues nada, te mandamos un fuerte abrazo, Jackie. Y bueno, mientras tanto, en la conducción seguimos con Kiara y vamos a hablar el día de hoy sobre un gran escritor que ha publicado más de 50 libros en relación a lo que son cuentos relacionados a la sierra y la selva, ¿verdad? Bien, buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Kiara. Muchas gracias por esa amable presentación. Pues comencemos, sí. Muchas gracias, señor Ricardo, a usted por su presencia aquí. Y Cristian, te doy Sí, paso sí, para que... gracias por estar aquí. Y bueno, tal como lo mencionaba Kiara, ¿no? Desde muy joven, por lo que nos comentaba Kiara, ¿no? En esta biografía que hemos encontrado, usted ya mostraba un talento en cuanto a la literatura, ¿no? Desde los 17 años había ganado 2 premios nacionales. A ver si nos podría hablar un poco de sus primeras creaciones, por favor, que podría tal vez inspirar a muchos chicos que están en este camino de la literatura. ¿Y cómo es que usted se decanta por la literatura a esta temprana edad, señor Ricardo? Bueno, en realidad todo nace por la primera e infantil experiencia con la tradición oral, cuando mis padres, mis tíos, los abuelos me contaban historias de aparecidos, de condenados, de seres fantásticos, y yo feliz de la vida, a pesar de que ello me asustaba de niño, ¿no? Eso me llevó a la lectura, leía bastante en el colegio y encontrarme con libros que nos narraban historias maravillosas, que yo las comparaba con esas primeras historias que había oído de niño. Fue como un trasvase natural hacia la literatura, pero la experiencia universitaria en la literatura no me parecía tan eh, como una invitación adecuada, porque veía que el universo literario era mucho, mucho más grande de lo que la universidad se permitía enseñar. Entonces, yo participé cuando estaba en el colegio, todavía en quinto año de secundaria, en el Ricardo Bentín del RIMAC, en un concurso de cuento escolar a nivel nacional organizado por la Asociación José María Arguedas, que obtuve el premio, y luego un ensayo que organizó la Casa del Morro de Arica en el centro de Lima sobre el coronel José Joaquín Inclán, un pequeño ensayo, una investigación histórica de la que obtuve también un premio. Eso fue un pequeño espaldarazo. No sabes cómo esos pequeños premios animan cuando Claro, uno es un jovencito, sí. claro, nos Eh, dan la confianza. Así es. Creo que todos los jóvenes escritores deberían ganar premios por eso. Los viejos ya no, los jóvenes sí, para que puedan seguir carrera adelante. Así que allí tienes un pequeño panorama de mis inicios. Wow, qué excelente inicio, por decirlo así. Y claro que sí, para muchos chicos en aquel entonces, yo imagino que usted un premio por esta creación que realizó debió haber sido pues el empujón que muchas veces nos falta, pues, ¿no? Es como que a veces de jóvenes pues estamos buscando en qué invertir nuestro tiempo, cómo mostrar nuestro talento, y un premio de hecho que sí es la confirmación de que lo estamos haciendo bien. Y esta trayectoria en su vida no solo la ha tenido en la literatura, sino también veo que usted ha tenido relación con el teatro, sobre todo con el grupo Tumueca, ¿correcto? Es verdad, sí, comencé haciendo teatro. De hecho, la experiencia de teatro me ha dado otra mirada sobre la literatura. Eh, Cuando joven, estando en la universidad, tenía el grupo Tumueca en San Marcos, precisamente. Habíamos salido de talleres que dictaron los grupos Cuatro Tablas, el grupo Raíces. Era la época del teatro experimental.
Es decir, un tipo de teatro donde se hablaba muy poco y el movimiento corporal era el lenguaje más importante. Así que ya te imaginas a los jóvenes teatreros de entonces volando por los aires, dando volteretas, caminando de mano. Éramos flaquísimos y muy hábiles para ese tipo de teatro. Y ensayábamos en los mismos pasadizos de la Universidad de San Marcos, en letras, en educación. Yo en esa época estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, pero en Tumueca había estudiantes de matemática, de educación, en fin, de diversas facultades. Y hasta que terminamos la universidad y salimos, Tumueca se mantuvo, ¿no? Pudimos viajar a diversas partes del país. Fue una experiencia muy interesante. Pero yo te decía que el teatro un poco me dio otra idea de la literatura, porque por su capacidad de síntesis, por las escenas breves, por el diálogo rápido, el teatro era una excelente escuela para escribir buena literatura. Yo estaba cansadísimo de una literatura aburrida, descriptiva, retórica, mientras que el teatro era lo más ágil y rápido del mundo. Así que mis primeras obras fueron escritas casi como pequeñas escenas teatrales, con diálogos rápidos. En fin, hay muchas cosas que describir sobre este punto, pero creo que el teatro fue mi primer maestro para hacer literatura, ¿no? Después de la tradición oral. Correcto. Y ahora mismo, ¿usted ya no pertenece a un grupo teatral? ¿O Ah, no, eso se terminó con la universidad. Proseguí, enseñé el grupo de teatro de la Universidad Garcilaso, di talleres en la Villa Real, en algunas universidades de Iquitos, de Tarapoto, pero cada vez se hacían más escasas las participaciones teatrales. Cuando enseñé en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos, todavía formé un grupo, pero luego ya no. La exigencia alimenticia, el trabajo, quitan mucho tiempo, pero lo que sí he hecho es escribir piezas para teatro. Creo que eso es lo que me queda todavía del teatro, la escritura. claro, es muy interesante cómo usted nos muestra esta especie de ligazón que hay, pues, ¿no? Entre el teatro y la literatura, porque al final creo yo que estas experiencias no están divorciadas, sino que como somos una unidad, como personas, nos alimentan y al final alimentan el trabajo por el cual nos decantamos, ¿no? Es Así es. algo, al menos ahora el teatro, que no lo podemos disfrutar por esto de la pandemia, se ha visto un poco afectada, ¿no? O muy afectada, para ser esto más incisivos en eso. Sin embargo, ya ahondando ahora en su trabajo literario, tengo entendido que usted viaja mucho y sobre todo son estos viajes los que le sirven para que pueda recopilar tal vez mejores historias. ¿Qué lugar usted recuerda más que lo haya marcado y que le haya obviamente servido para este quehacer literario que tiene? Bueno, esa es una pregunta de verdad que ha marcado también mis pequeños insomnios, porque para cualquier persona viajar en el Perú es un acto de placer, de descanso o de entretenimiento. Al comienzo así lo era para mí. Yo de niño, mis padres me mandaban de viaje en las vacaciones escolares a Marca, que era un pequeño pueblo en Ancash. Pero luego descubrí que Marca era todo un universo, un lugar donde parte de la historia del Perú se había decidido. Ahí se reunió Simón Bolívar, fueron los españoles por allí. Tiene danzas milenarias, es un pueblo milenario y uno piensa, este pequeño distrito contiene tantas historias, tanta historia, que me puse a recopilar cuentos y entendí, en primer lugar, que la técnica de contar cuentos orales no descansa en que la gente crea que es verdad, sino que le parezca que es verdad, casi como la técnica de la verosimilitud en la literatura escrita. Es decir, mientras tú contases un cuento como si te hubiera ocurrido a ti, que yo llamo la técnica del testimonio,
el oyente sale asustado, incrédulo, creyendo y no creyendo lo que te ha pasado como si fuera verdad. Pero no, solo es una técnica de contar que mis abuelas sabían muy bien. Mi abuelo me decía, ¿sabes lo que me ocurrió? Yo estaba en el pueblo y me encontré con una banda de músicos y lo seguí y al final no era una banda de músicos, sino diablos con cachos y colas. Y yo estaba fascinado con lo que me contaba porque creía que era verdad. Pero luego, cuando contaba otras historias, me daba cuenta que no era verdad, era ficción. Era esa maravillosa ficción que sabían contar muy bien con la técnica del testimonio. Ahora yo también practico esa técnica. Cuento que a mí me ha ocurrido cosas que en realidad solo son parte de la ficción y solo son una técnica. Y eso me enseñó que los viajes pues te dan una información que no lo puedes vivir solamente estando en casa. Te dan otra, no solo otro paisaje, otra geografía, otra cultura, sino te hace entender que tu país está lleno de contradicciones y complejidades, está lleno de otras lenguas de las que no tienes la menor idea. Entonces, por ejemplo, irte a Lucayali y aprender algo de Shipibo, de Conibo, algo de Matsés, hace que tú te sientas peruano de otra manera. O si estás en Iquitos, yo me fui a Iquitos, por ejemplo, por 2 semanas y me quedé a vivir 7 años. Sí, mi experiencia amazónica fue de esa manera, ¿no? Haces un viaje que crees que es provisional y te quedas una parte de tu vida a vivir allí, pero el aprendizaje es único porque viajar por los ríos amazónicos, escuchar historias que jamás escucharías en Lima, y saber que hay otros peruanos absolutamente distintos de ti, te hace pensar y reclamar otra manera de ser peruano. Y también, por supuesto, otra manera de hacer literatura, porque inevitablemente te preguntas, ¿y por qué todo este mundo no está en nuestra literatura? ¿Por qué nos siguen enseñando literatura colonial, literatura, en fin, una literatura aburridísima que no tiene nada que ver con ese universo rico y complejo que te dan las otras regiones a donde has viajado? Y te preguntas también, ¿por qué no existe en el Perú un libro, una novela, por ejemplo, que reúna todas esas culturas? No la hay. Ni Arguedas, ni Vallejo, menos Vargas Llosa se han atrevido a unificar todos esos espacios culturales y geográficos. Y peor aún, todas las lenguas. ¿Tú te imaginas una novela con más de 55 lenguas? Bueno, donde hay una lengua dominante, pero donde haya presencia de esas otras lenguas. En fin, preguntas de ese tipo son las que te dan los viajes, no solo entretenimiento y descanso. Entonces, eso un poco nos acerca a la pregunta que has hecho sobre los viajes, ¿no? Eh, Enseña a ser peruano, a tener una mirada más respetuosa de los demás. Alguien decía que el racismo se acaba cuando viajas, cuando entiendes a otra gente. Por ahí creo que va un poco el aprendizaje. Viajar es un aprendizaje realmente. Sí. Y señor Virués, también considerando que en su libro hay como 150 seres fantásticos que yo a las justas conozco al Chuyachaki, que también son seres increíbles, ¿no? Y se alimenta también a base de la ilustración, entonces eso lo hace mucho más vívido, más gráfico. Cuéntenos un poco cómo es que puede, digamos, caracterizar a cada personaje, o esto también se alimenta a base de la cultura y el imaginario de los pueblos a los cuales usted ha visitado. Bien, tú te refieres a este libro, ¿no? Los seres Exacto. fantásticos del Perú. Sí, lamentablemente es una edición ya agotada, pero que tuvo su pequeño éxito en su momento. Eh, lo que el proceso fue, primero, conseguir una gran cantidad de cuentos populares, ¿no? De tradición oral. Eh, Hay que partir de la idea de que la tradición oral fue la que inventó todas las técnicas literarias que la literatura escrita después ha utilizado, ¿no? Inventó la historia, los personajes, los desenlaces, los falsos finales, los momentos, los alargamientos de la tensión, todas las técnicas y todos los recursos los inventó miles de años antes. Entonces, cuando escuchamos un cuento de tradición oral, eh,
sabemos que se están aplicando determinadas técnicas para asustarnos, para mantenernos en vilo, para sorprendernos, y, y dentro de esa gama de elementos que utiliza la tradición oral están los personajes. Existen personajes humanos, existen personajes naturaleza, los cerros, etcétera, y también existen los seres fantásticos. ¿Quiénes son los seres fantásticos? Son los humanos que poseen poderes de la naturaleza, ¿no? Y que generalmente se mezclan un humano con un animal, un humano con un vegetal, un humano con un astro, y entonces la cantidad de personajes que surgen de estos cuentos es inmenso. Si tenemos un promedio de 55 pueblos originarios, imagina que cada uno de ellos tiene algunos miles de personajes y de cuentos que aún falta encontrar. Yo empecé a encontrar primero cientos, después algunos miles, eh, pero para publicar el libro tuve que hacer una selección. Con Alisa Yanes hicimos una división. ¿Cómo dividir a estos personajes? Una propuesta fue, lo dividimos como seres del agua, seres de la tierra, seres del aire, pero esa división nos pareció que ya había sido utilizada por otras personas y queríamos una división distinta. Entonces decidimos hacerlo por sus cualidades. Así que por sus cualidades lo hemos dividido, por ejemplo, en enanos, todos los seres pequeños, gigantes, hay muchos gigantes en el Perú, los amarus, que son los grandes dragones en el Perú, ¿no? Los dragones son seres que existen en casi todas las culturas del mundo. Son serpientes convertidas en seres gigantescos. Por ejemplo, el dragón chino carece de alas, pero el dragón medieval sí tiene alas, ¿no? Alas como la de una ala, es como una lagartija gigante el dragón medieval, mientras que el dragón chino es una serpiente gigante. Ahora, los amarus peruanos también son grandes serpientes, algunos tienen alas, otros con plumas, otros alas correosas. Hay dragones, o sea, amarus de puro fuego, fuego completo. En las crónicas lo cuentan, dicen que cuando murió el Inca surgió un amaru de fuego, un inamaru. En fin, los hay devoradores, es decir, seres que se comen a otro. ¿Qué seres? Los hay los cambiantes, los que se transforman, los taitas, que son los más viejitos, los hay monstruos. Los monstruos son seres inclasificables, así que ni me pregunten. Los apus son las grandes montañas, los degolladores ustedes recuerdan muchas figuras del antiguo Perú donde hay personas con una cabeza levantada, como Ayapaec, los incas. Sí, ese es un signo del degollador. Parece que cortar la cabeza era el signo de victoria final. Los espectros, unos seres extrañísimos, tipo fantasmas, pero no son. Y pusimos Warmis, y podría haber otras cualidades también, pero dejamos abierto el estudio para que vean que los seres fantásticos son, en primer lugar, personajes que hemos extraído de los cuentos, ¿no? De estos cuentos donde surgen grandes historias, de ahí hemos independizado, digamos, al personaje de su historia para poder presentarlo y que los conozcamos como seres independientes, pero no son independientes, están estrechamente relacionados con sus cuentos. Ahora, estos personajes a veces tienen una sola historia. Un personaje cuenta una historia y ahí se terminó, pero hay otros personajes que participan en muchas historias, es decir, son personajes de una saga cuentística. El Chuyachaki, por ejemplo, que dice que conoce, participa de muchos cuentos, muchas historias, algunas divertidas, otras de terror. El Tunchi también. El Tunchi es un ser increíble porque es invisible. Sentimos el terror cuando se acerca y cuando silba, pero nunca lo vemos. Imagínate cómo ilustrar un Tunchi. Es una cosa extraña, pero el Tunchi también participa de muchas historias. Hay gente que te cuenta, a mí me siguió el Tunchi. Yo estuve con el Tunchi y hay que recoger simplemente la historia, ¿no? Porque va más allá de creer o no creer. Es una técnica literaria, como le dije al comienzo, crear un ambiente de verosimilitud para gozar mejor de la historia. Así que allí tú tienes un pequeño y rápido panorama de estos personajes, de estos seres fantásticos, fruto de la tradición oral.
Y usted no solamente tiene, digamos, esta recopilación de seres fantásticos de la Amazonía, sino también de la Sierra. ¿Cree usted que hay cierta similitud también entre ambos seres o son totalmente diferentes? Ya es un mundo diverso cada uno. En realidad son como lo mismo, que se han apartado y han creado sus propias características. El origen es siempre el mismo, es decir, antiguamente el humano se transforma en naturaleza. El ser humano se transforma en montaña, se transforma en sol, se transforma en río, en venado, en tigre. Son nuestros parientes. Por eso se le llamaba el tío Torongo, el tío Sol o el Taita Sol o el tío Luna. Luna es masculino en todas las lenguas amazónicas y parece que en el quechua antiguo Luna, Quilla, también era masculino, no era femenino. Eh, bajo esa premisa inicial, en la Amazonía se han formado seres fantásticos de acuerdo a la flora y fauna local, ¿no? Hay seres de peces y de serpientes acuáticas muy comunes en los pueblos cercanos a los ríos como los Shipibo, pero hay seres donde predomina el jaguar, por ejemplo, los venados, en las zonas más altas de la selva, mientras que en el mundo andino predominan los amarus, obviamente, el puma, el osjo o esjoyo, que es el gato andino, y las montañas, ¿no? Imagina que las montañas son, los apus, son parte primordial de casi todos los relatos andinos. El sol también, el sol como un cuento no colonial, sino precolonial, también está presente en muchas aventuras donde al sol lo castigaban, le pegaban, lo mataban. Esa idea de un sol, por ejemplo, que es el dios de los incas, es una idea colonial del siglo XVII recién, ¿no? Pero según la tradición oral, el sol era un hermano más, un hombre que se transforma en sol, y en algunos casos dos hermanos que se transforman en sol y causan tanto calor que hay que matar a uno y matan a uno. En algunos casos el sol que está acá presente no es varón, sino es mujer, y en otros sí es varón. eh, eh, la idea es que más allá de la anécdota, más allá de lo interesante que pueda ser la ficción, la tradición oral nos está mostrando una filosofía del mundo, una ontología de cómo es el ser humano. Y lo que predomina tanto en la costa, sierra y selva es la idea de que el hombre es naturaleza y la naturaleza es humana, que son un grupo indisoluble y que el humano no puede aplastar la naturaleza ni la naturaleza al humano. Es una idea radicalmente distinta de la europea y creo que por allí también puede haber una reflexión de tipo filosófico basado en nuestras tradiciones orales. Muy interesante todos estos seres que nos menciona, muy mágicos, salidos después de este mundo que caracteriza nuestras provincias, ¿no? Y ahí por curiosidad, mientras la escuchaba, me preguntaba si usted tendrá tal vez algún ser fantástico preferido. eh, Pues mira, conocer a cada uno de los seres es enamorarse de ellos, porque representan cualidades contradictorias. Hay seres que impresionan. Por ejemplo, los shipibos tienen a un ser, ahora voy a recordar su nombre, que es un ser invisible que vive en el espacio, puebla el espacio y a veces baja a tierra y deja huellas en el piso y ahí sabemos que ese ser está allí. Y a veces tiene su chakra al lado de la gente, pero nadie los ve, ¿no? Y esos shipibos son los que guardan la sabiduría de los shipibos antiguos, ya no de los shipibos mestizos, modernos, y a veces uno de estos seres se enamora de una shipiba o de un shipibo de la vida común y la rapta o se casan y se van a vivir al otro extremo. O a veces ocurre al revés, que este ser shipibo se va a vivir con los hombres y abandona ese mundo. No son mundos de fantasma ni de espíritus, sino es un pueblo paralelo, como si hubieran imaginado la siguiente dimensión en la vida paralela en el tiempo. Es una cosa extraordinaria este ser, ¿cómo se llaman?
en fin, ya recordaré. Después existe un ser que me gusta muchísimo, que está relacionado con la serpiente, con el Amaru, obviamente, ¿no? Pero que tiene nombres distintos. Ronin. Ronin implica lo extraordinario. Eh, es el origen de la lluvia, la gran serpiente que es el río y a la vez es el arco iris y produce la lluvia y produce la tormenta y se le puede ver en forma de rayos. Todo lo que es serpiente, todo lo que es Ronin, serpiente extraordinaria, representa también el cambio inevitable de la vida, la transformación cuando se arrastra con los árboles y las tierras viejas para dar nacimiento a nuevas plantas, a nuevas vidas, nuevos peces. Y hay hombres transformados en Ronin y Ronin, o sea, esas boas gigantes transformadas en hombres, ¿no? Ahora, eso es un poco los seres serios, digamos, serios. Hay seres, la mayoría de seres fantásticos andinos y amazónicos son humorísticos y eróticos, ¿no? Los seres eróticos son increíbles. En la Amazonía son los Kashinawa o Junicuin, los Kashinawa, los que tienen unos cuentos maravillosamente eróticos y divertidos. Por ejemplo, eh, te voy a contar un cuento de los Kashinawa sobre el origen de los olores íntimos. ¿Por qué después de hacer el amor huele así? Dicen que antiguamente cuando un hombre y una mujer Kashinawa hacían el amor, se elevaba un olor tan profundo, tan predominante, que todo el mundo se daba cuenta y decía, ah, estos han hecho el amor. Ya. Entonces había una mujer que quería estar con un hombre, pero no eran pareja todavía. Así que se van a la chacra y en el camino desvían la ruta y se esconden bajo unos platanales y hacen el amor. Entonces, obviamente, se eleva un olor dulce, enorme, y la mujer dice, ahora se van a dar cuenta que hemos hecho el amor y no estamos casados. Y el hombre le dice, no te preocupes. Y en el platanal o caído había frutas podridas y el hombre agarra un poco de las frutas podridas y le pasa esas frutas a las partes íntimas de la mujer y él también, y de esa manera el olor desaparece. Desde esa vez, cada vez que hacemos el olor, huele a fruta podrida, dicen los Kashinawa, ¿no? Ese es un ejemplo de historias, pero obviamente hay muchas más y donde aparecen seres, ya sea mujeres que tienen un apetito sexual inmenso o hombres que tienen un pene enorme. Por ejemplo, en el mundo andino existe el chusalongo, cuya característica es tener un pene tan grande que debe enrollarlo al hombro como si fuera una manguera de bombero. Y hay cantidad de historias sobre el chusalongo. De hecho, confieso que yo mismo hice una novela corta llamado Las trampas del chusalongo, basado en estos seres. En la Amazonía también, cada pueblo tiene esas características. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué no los conocemos? Precisamente todos los siglos de colonia lo que han hecho es destruir, desaparecer, eliminar los elementos de mayor alegría o más eróticos de la vida peruana, ¿no? Felizmente no lograron erradicar todos los huacos eróticos de los moches, por ejemplo. Ahí tienes tú una prueba de que sí hubo esa alegría en el antiguo Perú y en sus cuentos también hay. Seguimos escarbando y encontrando más cosas, pero responder a tu pregunta de cuál de estos seres, pues me resulta difícil porque entre un ser serio, poderoso o un ser alegre con ese portento, Claro. no sé O por cuál sea, decidir. o sea, Sí. o bueno, la reflexión que obtengo es que todos son tan maravillosos y tan únicos que no habría una competencia, por decirlo así, entre ellos, ¿no? Y Así es. justamente esa riqueza, pues que usted nos cuenta y nosotros nos maravillamos porque justamente nos trae a memoria, pues, ¿no? A nuestros abuelitos, nuestros tíos, cuando vamos a provincia y nos cuentan este tipo de cosas, nos trae alegría, pero al mismo tiempo una suerte de tristeza para mí en el sentido de que no está tan difundida
estas historias y como usted lo recalca también, nos enseñan en los colegios literaturas que vienen de Occidente, ¿no? ¿Y a qué se deberá usted, como ha estudiado este campo, a qué se debe este abandono por nuestra literatura? Bueno, evidentemente es la herencia colonial que cargamos, ¿no? Acabó la colonia, pero no terminó la colonialidad ni la cultura colonizada. Mira, lo voy a explicar de esta manera. Cuando Occidente llegó al Perú, inventó una manera de dirigirse a los antiguos peruanos, a los antiguos americanos, ¿no? Por ejemplo, dijeron que nosotros no éramos personas, no teníamos alma, una parte, mientras que otros, como el cura de las casas, decía, sí tenemos alma, pero es un alma muy niña, muy infantil, muy primitiva, y tenemos que educarlos, civilizarlos bajo la esclavitud. Entonces, fuimos vistos como seres incapaces de crear cultura. ¿Ya? Y esa idea, que es una idea sobre el ser humano, luego fue desarrollada en Europa, pues todo el siglo de la Ilustración no hace más que repetir la misma idea, que Europa crea el raciocinio y el conocimiento y América es un lugar que debe ser sojuzgada todavía porque somos una suerte de niños o semi-animales incapaces de conocimiento. Así dicho, suena terrible, obviamente, pero eso lo vamos a encontrar nosotros en libros, en Garcilaso de la Vega, en Guamán Poma, se repite en casi todos los pensadores. Mira, incluso Mariátegui piensa que los negros africanos o los negros que llegaron al Perú son personas sin capacidad de razonar. ¿Cómo, tú dices, cómo es posible que un marxista tan sabio y genial como Mariátegui pueda decir eso? Pues era el pensamiento de la época. De hecho, José María Arguedas, en su primera época, decía que no debería enseñarse el quechua porque es una lengua primitiva y el castellano es lo que debe enseñarse. Y más adelante, felizmente, cambió de opinión, ¿no? Fue un gran defensor del quechua. Entonces, lo que ha ocurrido es una idea generalizada de que lo peruano y lo antiguo peruano es algo que no vale la pena, que no merece ser mostrada y difundida, y eso se da en la educación también. ¿Tú te imaginas? Te voy a decir algo para que veas lo importante de este pequeño tema. El siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, el 70% de la población peruana hablaba quechua, no hablábamos castellano. 70% hablaba quechua. ¿Por qué? Porque era una lengua oral, hasta los hacendados hablaban quechua. De hecho, el mayor poeta en quechua fue un hacendado, fue Quipu Guaracu, ¿no? Daniel Alencastre. Y fue el mayor poeta en quechua. Y obviamente fue muerto luego por los campesinos, pero el rompimiento con estas ideas coloniales no se ha dado del todo en el Perú. Todavía persiste una visión colonial en que lo que pasa en Europa es mejor y lo que pasa en América, en Estados Unidos es mejor y lo que pasa en Perú no lo es. ¿Tú te imaginas que en la Escuela de Arte de San Marcos, donde está mi hija Yossi, eso debatimos, por ejemplo, no se enseña el arte amazónico, no se enseña el arte shipibo, el arte, en fin, de todos esos pueblos amazónicos, no se enseña, pero sí se enseña arte colonial, que incluso yo dudaría de llamarlo arte, a ese arte colonial, pero lo peruano no se enseña. Pasa lo mismo en literatura, tampoco se enseña tradición oral, más bien se le niega el estatus de literatura y se decía, no, esos son mitos y leyendas, creencias de pueblos primitivos. Todo lo que te estoy diciendo implica que el pensamiento colonial que surgió en el siglo XVI en el Perú todavía subsiste en buena parte, sobre todo en el mundo académico. Así que lo que estamos haciendo con estas presentaciones, con la creación del Congreso Latinoamericano de Tradición Oral, el Coloquio de Literatura Amazónica, con estos libros, ¿no? Es mostrar que hay una cultura peruana muy sólida, muy fuerte, hay lenguas peruanas muy solventes, incluso que han sido utilizadas por servicios militares de Estados Unidos en sus guerras, como el aymara y otras lenguas, ¿no? El aymara dice que tiene una estructura muy parecida a la de una computadora. En fin,
Más allá de las anécdotas, lo cierto es que romper con el pensamiento colonial es una de las tareas obligatorias que todos los peruanos tenemos. Cada uno desde su espacio, cada uno desde sus áreas, y creo que mostrar los hermosos cuentos peruanos del antiguo Perú y mostrar a los personajes maravillosos que son los seres fantásticos peruanos es un granito de arena en esta pelea, ¿no? Porque es una pelea, obviamente, para desterrar el pensamiento colonial en el Perú y que esto se difunda en la universidad, en las escuelas, como bien tú dices, en las escuelas y por fin dar punto final a un pensamiento colonial que ya duró demasiado, medio milenio, bicentenario, independencia, y seguimos aplastados por esas ideas tan retrógradas y tan antiguas. Bueno. Es que también quedaron las espuelas, las cadenas invisibles, ¿no? Que nos atrapan, nos tienen, digamos que con el autoestima tan baja que creemos que no, que nuestras tradiciones orales, que lo que sucede en nuestros pueblos originarios no son en realidad de la debida importancia. Y sobre eso y lo que he mencionado, ¿no? Que qué curioso que en San Marcos, siendo la Universidad del Pueblo, no se enseñe ni siquiera en la Escuela de Arte o en todas las demás escuelas que tienen que ver ya con un poco más con el interior del país, lo que es propio, ¿no? De nosotros. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si usted ve dentro del panorama de la literatura que en algún momento pueda tomar mucho mayor protagonismo, tanto su trabajo como el que están haciendo otros autores sobre lo que son mitos, lo que es bueno, ya no tanto mitos, sino lo que es fruto del trabajo de las tradiciones orales del interior del país. ¿O todavía cree que es algo que está muy, muy, muy lejano? No, yo creo que sí, definitivamente. Antes, cuando recién comenzamos este trabajo, el denominador común fue referirse a, a esta literatura como si se tratase de creaciones de pueblos primitivos. Mira, el punto es el siguiente. Cuando los españoles llegaron al Perú en el siglo XVI, no solo inventaron categorías para referirse al otro, también inventaron nombres para referirse a la otra persona. Los peruanos no eran peruanos, los incas no eran incas, sino que eran indios. Indios eran personas mitad animal y mitad humano, carecían de alma y debían ser esclavizados. ¿Y cómo era su cultura? Pues su cultura era primitiva, solo tenían mitos y solo tenían leyendas, no tenían conocimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos los términos que utilizaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, lo único que hacemos es reproducir ese mismo sistema, ¿no? Por eso es importante una denominación no solo nueva, sino adecuada a sus creatividad. Yo todavía sigo buscando qué nombre le dan el mundo andino a los cuentos, qué nombre le dan a la poesía. Sé que le dicen taqui a las canciones, los shipibos le dicen beguá, existe beguá de amor, beguá colectivo, los aguajún le dicen anen, anen. Entonces, esa búsqueda hace que encontremos una denominación adecuada, democrática, porque no hay nada más democrático que tratar al otro de igual a igual, ¿no? Ustedes se imaginan si le devolviéramos el golpe, digamos, al otro que nos denomina de esa manera y en lugar de llamarles españoles, europeos, le llamásemos los genocidas, los carniceros, ¿no? Los asesinos, y ya no lo llamamos ya no son ni franceses, ni ingleses, ni españoles, sino los genocidas. Entonces ellos protestarían, dirían, oye, ¿por qué me llamas así? No me odies. Y nosotros deberíamos decirles lo mismo, tú también deja de llamarnos de esa manera, no, ya no. Bueno, esto está relacionado con la denominación y la autodenominación, que es muy importante respetar y que hace que la experiencia de encontrarle sentido no solo a una literatura, sino también a un pensamiento científico. El solo hecho de que hayan existido médicos que hayan sido capaces de construir esas grandes cosas que conocemos, trepanaciones, hayan sido capaces de desarrollar un nivel genético extraordinario, debe hacernos pensar que allí hay mucha ciencia que todavía necesitamos conocer. A manera de anécdota, te cuento que mi mamá me contó una vez, hace un par de años, mientras almorzábamos, como quien cuenta una anécdota, y me dijo que mi abuelita
Gliceria sabía leer quipus. Yo puse una cara de espanto y dije, ¿qué? ¿Sabía? Yo le digo, mamá, usted sabe que en todo el mundo estamos buscando a la persona que sabe leer quipus para que nos enseñe. Ah, sí, decía, yo era una niña. ¿Y le enseñó a usted? Pues no, no me enseñó. Ay, decíamos, ¿cómo es posible? Mi abuelita sabía leer quipus. Eso es guardar un conocimiento. Yo estoy seguro que debe haber algunos ancianos por allí perdidos en los Andes que quizá saben leer quipus todavía. Yo no sé si me he salido de tu pregunta, pero No, es un tema Está emocionante. bien, está bien. Está bien porque he nombrado algo muy interesante, que el hecho de que no tenemos personas que sepan de quipus o que también hablen otras lenguas como son Honey Queen, si no me equivoco, Sí. Gini, Harakbut, ¿no? Son muchos otros que lamentablemente se están perdiendo, pero que al mismo hecho de que usted haya conversado con las personas, haya convivido, haya estado también alimentando sus propias tradiciones orales, tanto con su familia, con lo que hay, y es realmente hermoso porque justamente eso nos da, eso es lo que pasaría si todos nos vinculáramos un poco más con nuestras raíces, ¿no? Es algo que no está pasando. Vivimos muy alienados, muy occidentalizados, y en realidad es muy, muy importante porque conocer todo esto nos enriquece y revalora también a quienes están lamentablemente perdiendo, porque cada vez la población que habla pues Honey Queen y lo demás es más reducida, y que también no tiene la oportunidad, ¿no? de poder transmitir ese trabajo. Y es lo que usted está haciendo con sus libros, ¿no? Con sus libros nos ilustra, nos invita a entrar más. Y ya para finalizar esta entrevista, dígame, ¿cuáles cree que sean los retos de su literatura y también cómo podemos apoyar y hacer que esta vaya creciendo más y que vayan aumentando también lectores y autores de literatura fantástica y sobre todo que tengan que ver con nuestros pueblos originarios? claro, literatura peruana creo que sería un término más adecuado. Sí, literaturas peruanas. Y Cristian, lo que acaba de decir Kiara también responde a tu pregunta de qué nos procuran los viajes. Ves que nos procuran muchas cosas, ¿no? Yo sí creo que, ya, volviendo a tus dos preguntas anteriores, en realidad, Kiara, yo sí creo que se está dando cambios, muchos cambios en la percepción y la difusión de la tradición oral peruana, que es otra manera de hacer literatura. Mira, Antonio Cornejo Polar estableció una teoría de la heterogeneidad que básicamente implica diversas formas de producción literaria. Lamentablemente no dio el ejemplo porque la única conocida era la literatura escrita, pero la tradición oral sí es otra forma de producción literaria y son formas distintas mediante el canto, mediante la memoria. Un añadido, ustedes saben que muchos de los cantos de pueblos originarios poseen rimas. Hay cantos shipibos, hay behuashipibos que tienen rima interna, rima externa. Los cacataibo poseen rima inicial, rima interna y rima externa. Los asháninca, algunos sí, los aguajún también. ¿Qué significa eso? Que se trata de estructuras rítmicas complejas que surgieron miles de años antes que surgieran las rimas latinas que luego llegaron al Perú, ¿no? Para la literatura escrita. ¿Por qué? Porque la rima es un instrumento de memoria, o sea, no es un instrumento mágico ni nada por el estilo, sino para memorizar mejor, le ponemos rima, hacemos un pareado final de cada canción y así lo recordamos mejor. De hecho, las grandes obras de la humanidad fueron escritas así. Por ejemplo, la Odisea y la Ilíada eran grandes poemas escritos en rima para poder ser memorizadas. Y por eso el que recopiló la Ilíada y la Odisea atribuido a Homero, lo que tuvo un gran trabajo pues de poder juntar. En el Perú nos quedan todavía los cantos, hay varios trabajos de recopilación y precisamente algunos trabajos de lingüistas sanmarquinos de la Católica son los que han descubierto estas rimas en cantos amazónicos. Es una visión interdisciplinaria. Hay otros investigadores en literatura, por ejemplo, David Elí Salazar de Cerro de Pasco, que ya publicó 2 tomos sobre compilación de tradición oral en poesía y en narrativa de Pasco, de la región Pasco.
Hay, de hecho, miles de recopilaciones, incluyendo la de José María Arguedas con Francisco Izquierdo Ríos en los años 50. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que ahora el estudio es un poco más científico, es decir, podemos establecer diferencias. La mayoría de cuentos recopilados, por ejemplo, del mundo andino son cuentos occidentales, ¿no? Son cuentos de fantasmas, de demonios, de aparecidos, son puros cuentos europeos que han sido traídos a nuestro continente y de ahí se han actualizado, digamos. Mientras que las tradiciones orales amazónicas son un poco más originarias, más antiguas, podemos establecer sus formalidades distintas. Ya no estamos hablando, como alguna vez quiso una antropología muy racista, sobre criterios mágicos, ¿no? Porque lo mágico implicaba en Europa el dominio de los 4 elementos. O sea, ¿qué cosa es mágico? Mágico es cuando hay 4 elementos que el ser puede dominar: el aire, el agua, el fuego, la tierra, ¿no? Si alguien tenía el poder era mágico, era el mago, ¿no? Entonces, luego ese concepto se difundió a cualquier cosa excepcional que el ser humano podía hacer. Es un concepto parecido a sagrado, ¿no? El concepto de sagrado de los antiguos dioses europeos, que tenían propiedad sobre la tierra, propiedad sobre cosas, sobre animales. Esa propiedad era sagrada, significa que era propiedad del Dios. Entonces, se ha querido aplicar ese mismo concepto en el Perú y pues descubren una piedra, dicen, ah, esta piedra es sagrada. La coca es sagrada. El río es sagrado. Se ha inutilizado la propia palabra, que no significa nada, ni sirve tampoco. Entonces, yo creo que ya hay criterios más científicos de organizar la información sobre los cuentos populares, ¿no? Sobre sus estructuras, sus melodías rítmicas, sobre el uso de personajes, la transformación como elemento principal de los personajes. Eso está en pleno desarrollo. No en la universidad, desgraciadamente. Debería ser la universidad el que dé el sustento científico, si no se está dando fuera de ella, en coloquios, en congresos, en ponencias sueltas, en publicaciones como esta, ¿no? Que de alguna manera son alternativas al estudio académico que debería hacerlo. Lo que dijo Kiara hace un momento, ¿cómo es posible que en San Marcos no hagan? Pues sí, pues si en San Marcos no lo hacen, peor en una universidad privada, ¿no? Recuperar esta preocupación por lo que tenemos vendría a ser uno de los acápites del trabajo científico. Y por más que llamen científica una carrera, la mayoría de carreras, disciplinas que creemos científicas, no las son para nada, en absoluto. Por ejemplo, ciencias contables, eso no tiene nada de ciencia. Ciencias políticas, eso no es ciencia, ¿no? Mario Bunge se reía de todas estas formas que él llamaba pseudociencias y que no servían para el conocimiento. Necesitamos recuperar el carácter científico de muchas disciplinas, de muchas. Entre ellas, implica el acercamiento a la tradición oral desde un punto de vista más científico, con conocimientos, procedimientos científicos, sin abandonar el hermoso goce estético que sentimos cada vez que escuchamos un cuento, un relato popular, ¿no? Yo te aseguro, ya para terminar, que una vez pasé una noche hasta la amanecida en un pueblo de la Amazonía llamado Orán, que queda muy cerca de la frontera con Brasil, entre Iquitos y Brasil, a orillas del río Amazonas. Nos reunimos varias personas y la gente contaba historias, cuentos tan disparatados, tan divertidos, tan terroríficos, que nunca en mi vida he tenido una experiencia literaria, vivencialmente literaria, más grande que eso. Ningún libro me ha dado esa experiencia o ese placer. Así que yo termino diciendo que la literatura, la tradición oral peruana es una de las más ricas. La estamos conociendo poco a poco, en realidad todos, algunos más que otros, pero la estamos conociendo. Y mi sueño es algún día poder publicar una colección de libros. Ustedes se imaginan lo siguiente: tomo uno, imaginen, tomo uno, cuentos shipibos; tomo dos, cuentos ayáninca; tomo tres, cuentos aguajún; tomo cuatro, cuentos aymaras, hasta completar 55 tomos. ¿Ustedes se imaginan eso? Que algún día lleguemos a tener ese trabajo de recopilación oral. Sería extraordinario. Muchas Sí, sería gracias por esta maravilloso. entrevista, Cristian Chiara.
A usted, señor Ricardo. Y antes de culminar, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar todo su trabajo, sus libros que también están agotados? Porque en línea los he visto, pero no sé si hay algún otro lugar. Pues no, no, menos ahora en pandemia. En la editorial Pasacalle, en la página web y en Facebook de Editorial Pasacalle, allí están todos los números telefónicos y los correos para hacer el contacto y la venta virtual. No nos queda otro. Espero que la pandemia acabe pronto para abrir librerías, ¿no? Sería un Muchas placer. gracias. Sí, Gracias a muchas ustedes. gracias, señor Ricardo. Muy hermoso todo lo que nos ha contado. Y siento que el tiempo incluso nos ha faltado tiempo porque tiene tantas historias y se nota la pasión con la que las cuenta. Sin duda alguna, me voy con un gran aprendizaje y ahora pues viajaré no solamente a ver paisajes, sino también a ver historias. Muchas gracias por esta enseñanza. Esperamos que más adelante volvamos a tenerlo aquí en Ponte en Cultura. Un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos están viendo, pues él fue Ricardo Virués, un gran escritor. Por favor, busquen sus libros y aliméntense, seamos más peruanos. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado aquí en Ponte en Cultura.